Ya no. Nos encontramos celebrando 40 años de vida de la Universidad Autónoma Metropolitana. En el marco de esta celebración se realiza el foro 40 años construyendo el futuro en el Departamento de Administración. En este espacio nos reunimos para intercambiar recuerdos de lo que significó construir esta universidad y el Departamento de Administración únicos. Espero no tener que repetir. Sí. Adelante. Les comentaba, en este espacio nos reunimos para intercambiar recuerdos de lo que significó construir una universidad y el Departamento de Administración, único en el modelo UAM. ¿Sí? El Departamento de Administración y la licenciatura responden al claro entendimiento de una disciplina que, traducido en un discurso, logró convencer a sus pares hace 40 años y construirse como departamento. En la mesa nos acompañan el doctor Romualdo López Zárate, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. El doctor Óscar Lozano Carrillo, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Y la doctora María Teresa Magallón Díez, jefa del Departamento de Administración. Damos la palabra a la doctora María Teresa Magallón Díez. Muchas gracias. Quiero agradecer la presencia de tantos compañeros estudiantes, académicos, que son mis compañeros de trabajo, que a su vez me formaron muchos de ellos. Agradezco además la presencia de la doctora María del Carmen Pardo, bienvenida, así como del doctor Jorge Luis Dueñas, gracias. Agradezco la presencia de mis compañeros jefes del Departamento de Sociología, la doctora María García Castro y el jefe del… Gracias. El jefe del Departamento de Derecho, mi compañero y amigo, el licenciado Gilberto Mendoza. Y a tantos compañeros que han pasado por la UAM, que han dejado su huella imborrable y aquellos que también están ahora mismo construyendo el futuro de esta institución. Honorables miembros del Presidium, es un placer contar con su presencia en este foro 40 años construyendo el futuro en el Departamento de Administración. Tenemos la intención de reflexionar colectivamente sobre lo que han significado estos 40 años en la vida de nuestra comunidad académica. Intuimos, sabemos que este es el momento de hacer una pausa y de reflexionar críticamente sobre nuestros logros, pero también y sobre todo en nuestras limitaciones, en nuestras potencialidades y en aquello que urge mejorar en aras de responder con mayor eficacia a las demandas de nuestra sociedad. A lo largo de las últimas 3 jefaturas, ustedes lo saben, el Departamento de Administración ha cambiado y ha buscado consolidarse como una comunidad académica preocupada por trascender a partir de su vinculación con el sector productivo, además de buscar el reconocimiento externo a nuestra investigación, así como aportando soluciones a las grandes problemáticas nacionales. Nuestro departamento ahora tiene un 30% de sus miembros con doctorado y más del 80% con maestría. 13 somos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, lo que equivale a casi un 20% de la planta académica departamental. No obstante ser uno de los departamentos más pequeños, no solo de la División de Ciencias Sociales, sino de toda la UAM, en su conjunto, con solo 58 profesores contratados por tiempo indeterminado, atendemos a más de 1,200 alumnos permanentemente. En este foro buscamos que parte de los resultados de nuestro quehacer académico se refleje. Hemos querido recuperar algunas de las voces más reconocidas en la disciplina administrativa para que en las conferencias magistrales nos hablen acerca de tendencias y retos en la materia.
Las mesas que componen este encuentro se forman de egresados de distintas generaciones, egresados en cuya trayectoria se materializa el perfil original, generalista de administrador, proyecto original de nuestra licenciatura que con esto demuestra su vigencia. Nos visitan desde funcionarios públicos, egresados de aquí, que después de nuestra licenciatura hicieron algún posgrado en el CIDE, en la UNAM o en la propia UAM. Tenemos también egresados que han montado sus propias empresas, otros que han sido investigadores y docentes en universidades de distintos estados, así como ejecutivos del sector financiero o consultores en el área de servicios. Agradecemos la generosidad de nuestros egresados al haber aceptado regresar a la UAM. Sepan que esta casa, que por años fuera su hogar y que los cobijara en su juventud, siempre será su casa. Asimismo, nos acompañan colegas de distintas universidades con los que hemos trabajado y con los que mantenemos vinculación a partir de distintas actividades académicas como seminarios, congresos, publicaciones, diplomados, etcétera. Con ellos es que hemos construido distintas redes referentes a temáticas como gestión y políticas públicas, perspectiva organizacional contemporánea, pequeña y mediana empresa, análisis de riesgos financieros, entre un largo etcétera. Agradecemos enormemente a nuestros colegas investigadores de Chiapas, Tabasco, Estado de Morelos, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla y por supuesto de la UNAM y del IPN, por su presencia siempre grata y la enorme generosidad en la que en toda circunstancia han apoyado muchas de las iniciativas de nuestro departamento. Saben que la UAM siempre será para ustedes una casa abierta al análisis crítico de los problemas y a la libertad de expresión. Quiero tomarme un minuto más, y con esto cierro, para agradecer la presencia de fundadores e impulsores del Departamento de Administración. Sin ellos, muchos de nosotros no estaríamos aquí. A nombre de generaciones de administradores de UAM Azcapotzalco, quiero agradecerles el que nos hayan dado la oportunidad de cursar una carrera con un perfil tan original, tan visionario, tan integral y con el compromiso social a toda prueba. Gracias por sembrar en nosotros las semillas de la reflexión teórica, de la búsqueda práctica de soluciones a problemas sociales y, sobre todo, gracias por pensar en los administradores como ciudadanos cultos, íntegros y comprometidos con la sociedad y no solo con el mercado. Gracias por darnos un futuro y una perspectiva de análisis que va más allá de la racionalidad instrumental propia de otras licenciaturas en administración. Finalmente, a nosotros nos corresponde hacer conscientes a nuestros estudiantes de que por este departamento ha transitado gente tan valiosa que fundó en la UAM Azcapotzalco una visión multidisciplinaria de la administración sin perder el rigor técnico. Y es justamente ahora, 40 años de su nacimiento, que los académicos del departamento habremos de buscar continuar con ese legado, estar a la altura de miras que llevó a nuestros fundadores a construir y a defender este proyecto departamental. Muchas gracias. Continuemos juntos construyendo el futuro. Gracias. Muchas gracias, doctora Magallón, por sus palabras. Ahora cedemos la palabra al doctor Óscar Lozano Carrillo, director de la División de Ciencias Sociales. Buenos días a todos, alumnos, señor rector de la unidad, doctor Romualdo López Zárate, bienvenido. Saludo con mucha emoción, siendo yo un egresado de este colectivo, de este departamento, de esta carrera de administración, a tan distinguidas personalidades que hoy nos acompañan. Doctora María del Carmen Pardo, bienvenida otra vez a su casa. Doctor Jorge Ruiz Dueñas, fundador de todo este proyecto que hoy a 40 años ya verán ustedes a qué ha llegado, bienvenido. Maestro Carlos Payán, qué bueno que ya nos acompaña, está como siempre su casa, lo sigue siendo. Saludo también a los jefes de departamento que nos acompañan ahorita, por supuesto comienzo con la doctora María Teresa Magallón, colega, amiga, compañera, fuimos compañeros de estudio, imagínense, hace poquito. Saludo al señor jefe de departamento de Derecho, maestro Gilberto, la doctora María García Castro, jefa del departamento de Sociología, profesores del propio departamento, de otros departamentos que nos acompañan, profesoras organizadoras y fundamentalmente a lo que nos tiene aquí, a lo que es nuestra razón de ser, los alumnos. Creo que
en un momento como este de profunda emoción, 40 años, un poco más de mi edad, pero miento. De verdad es muy emocionante ver esfuerzos cumplidos y proyectos alcanzados a 40 años. Es muy poco tiempo para una universidad, para una institución pública, pero la UAM lo ha conseguido y es un referente, ustedes lo saben, ¿no? Como siempre aparece una de las 3 primeras, la segunda aparece sistemáticamente. Yo digo la primera siempre porque la UNAM se cuenta aparte, ¿no? Entonces, la UAM tiene un prestigio y ya un alcance que a 40 años refrenda todo un cúmulo de conocimiento y de propuesta de lo que debe de ser una universidad pública. Y en particular, desde administración, creo que ya constituimos y no me excedo al decirlo, ya lo comentarán algunos de nuestros colegas de otras universidades, nos hemos convertido ya en un referente a nivel nacional en cómo se hace la administración acá. Es una administración diferente, es una administración crítica, es una administración que ha costado mucho trabajo, es un proyecto, ahorita que lo cuenten los propios fundadores, ustedes verán, es un proyecto diferente, es una administración diferente. Siempre hago referencia a una cita de Omar Aktuf, que cita a su vez a Etzioni, cuando dice, nunca como antes en el mundo ha habido tantos administradores y nunca como antes ha estado tan mal administrado. Pero yo siempre le digo, es que no son los administradores de la UAM. Y es cierto, o sea, comprender desde una perspectiva teórica, crítica, humanista, profunda, no en un romanticismo del humanismo, no, en un humanismo real, lo que es la administración, con este sesgo de origen que tiene, ¿no? Como un mecanismo instrumental, herramental de construcción de quehacer eficiente a costa de la gente, requiere de un gran esfuerzo. A nosotros nos cuesta mucho trabajo, primero nos costó mucho comprenderlo y después enseñarlo, mostrarle a nuestros administradores una forma diferente en la que todos ganemos, en la que cuidemos a la gente primero que a los recursos. Cuesta mucho porque el sistema, ustedes lo saben, es fuerte y la modernidad nos atiende desde pequeños para que busquemos la eficiencia como un fin en sí mismo. Eso es triste, es penoso, pero aquí se busca contrarrestar esto y se logra en gran medida. Yo no quiero extenderme mucho, la verdad es que la emoción me podría dejar a mí hablar mucho tiempo, pero no lo voy a hacer. Quiero solo refrendar mi gran entusiasmo por continuar en este proyecto, por ahora desde la división impulsar todos estos proyectos, o sea, 3 días de celebración para administración es de verdad algo de destacar. Y se puede, y ustedes vean el programa, es un programa muy potente. Yo cuando lo vi sentí una profunda emoción. Quiero que lo aprovechen, alumnos, véanlo, es algo que ustedes pueden ver, es el origen en los fundadores, es el presente en los egresados que están trabajando y es el futuro en ustedes, su proyección. En momentos tan críticos como los que estamos viviendo, en los que tenemos esta tristeza de país con estos colegas desaparecidos, con esta situación en la que nosotros estamos muy atentos participando, creo que es oportuno que en este tipo de eventos refrendemos el compromiso de la universidad pública, nuestro compromiso de una forma diferente de hacer profesión, pero sobre todo ciudadanía. Con este tipo de eventos lo refrendamos, nos comprometemos y seguimos cumpliendo con lo que es nuestro compromiso, lo que son nuestras funciones sustantivas. Agradezco a todos ustedes, estaré aquí, por supuesto, aprovechando, disfrutando todo esto de mi propio origen y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora cedemos la palabra al doctor Romualdo López. Va a dirigirnos unas palabras y enseguida va a inaugurar el evento. Muchas gracias. Buenos días a todos, estudiantes, profesores, fundadores. Como dice Óscar, es emocionante encontrarnos aquí, que el Departamento de Administración haya organizado en tan poco tiempo este evento pensando en nuestros estudiantes y que hayan aceptado estar presentes pues, los fundadores del departamento y de la carrera.
Creo que todos los jóvenes, cuando nació la universidad, no habían nacido, los que están actualmente cursando la carrera de administración no habían nacido, pero ustedes están disfrutando, aprendiendo el resultado de un esfuerzo de muchas generaciones, creo sin exagerar, de ilustres personajes que crearon el Departamento de Administración. Puedo decir con orgullo que la carrera de administración que se ofrece en 4 de las 5 unidades, la carrera de administración de Azcapotzalco es la más demandada de todas. Es la que tiene año con año una presencia mayor en la sociedad y sus egresados, sus profesores y también el plan de estudios original han sido fundamentales para que la sociedad y muchos jóvenes pretendan estudiar administración. También es una de las carreras más exigentes en su admisión, lo he dicho en otras ocasiones, solo 8 de cada 100 estudiantes son aceptados. 92 jóvenes se quedan fuera queriendo estudiar la carrera de administración. Pero no solo es la carrera de administración en comparación con las otras unidades, también en comparación con la universidad en general. En la universidad se ofrecen 79 licenciaturas y la carrera de administración es una de las 4 con más demanda y con mayor egreso. Es la tercera carrera en toda la universidad que tiene el mayor egreso dentro de la universidad y una de las que tienen las mayores tasas de eficiencia terminal. Es paradójico, como lo decía la maestra Teresa, que con estos resultados en la docencia tengan, pues no muchísimos profesores en el Sistema Nacional de Investigadores o muchísimos doctores, pero yo creo y pienso que es una de las combinaciones más acertadas de la composición del profesorado de administración. Profesores de tiempo completo y profesores que ejercen la profesión, y eso es lo que le ha dado, yo creo que renombre a nuestros egresados, renombre en el campo profesional. A mí me parece que nuestros fundadores son, afortunadamente todavía vivimos, ¿no? Después de 40 años estamos aquí presentes, pero encierran algo que nosotros queremos para nuestros jóvenes. Todos ellos personas muy cultas. El maestro Ruiz Dueñas, además de administrador, es poeta, es novelista, toca admirablemente el piano, desde música clásica hasta música frívola. Hemos disfrutado algunos de nosotros este privilegio de escucharlo tocando el piano, de leer su poesía, de pasar días, yo creo que meses, escuchando a las ballenas para grabar su canto, y esto nos lo ha transmitido. Después de ser jefe del Departamento de Administración, fue secretario de la unidad, y una de sus grandes aciertos fue en la coordinación de extensión universitaria poner a alguien a quien siempre recordaremos con cariño, Carlos Montemayor, perdón, también ya el Alzheimer empieza a ser. Carlos Montemayor, y una de las actividades que hizo Carlos Montemayor que queremos revivir ahora, Jorge, esperemos regalarte un libro, es el cartel de la poesía. Es decir, puso al servicio de los estudiantes de la comunidad la poesía y se distribuyó por todos lados. Ahora la División de Ciencias Sociales, a través del Departamento de Humanidades, ha rescatado esta tradición y muy pronto pondremos 100 carteles de poesía. El año antepasado salieron 30 carteles que ya están editados. Los
deliberadamente cuando se hicieron los carteles se pusieron para que los alumnos se los llevaran, que pudieran disfrutarlos en sus casas. Además, se hizo una edición que es la que pensamos regalarles, que yo creo que es de muy buena manufactura. Con esto a lo que voy es que la administración es parte importante de nuestras vidas, pero también la cultura. Es muy importante que nuestros estudiantes aprovechen estos espacios que les ofrece la universidad, porque creo que para algunos de nosotros la universidad ha cumplido este papel de resarcir lo que nosotros no pudimos encontrar en nuestras casas. Algunos provenimos de gente, de padres que apenas terminaron la primaria, es mi caso, y la universidad nos dio la oportunidad de apreciar la música, el danzo, el canto, el baile, y empezar también a aprender que parte de la vida es lo que aprendemos en la universidad, y que lo que aprendemos en la universidad nos da posibilidades de encarar, de apreciar y de sufrir los grandes rezagos que tenemos como nación. Tenemos grandes aciertos, pero también grandes rezagos, y la carrera de administración, con la óptica que le dio el maestro Ruiz Dueñas desde un principio, no es solo administrar, es también, como decía Óscar, ser buenos ciudadanos, ser cultos, ser democráticos, ser tolerantes, aprender a convivir con las diferencias, y que ojalá, como aprendemos en la universidad a resolver nuestros conflictos por la vía del diálogo, así se resuelvan los conflictos en la nación. Me da mucho gusto participar en este evento, tener a Jorge, a María del Carmen, que fue la segunda jefa del departamento, que continuó la obra del maestro Ruiz Dueñas, del maestro Carlos Payán, que estuvo en planeación, compartimos unos años en planeación, después fue secretario de la unidad, rector de la unidad, secretario general ejecutivo de la NUYES y ahora miembro de la junta directiva de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana. Una última referencia a nuestros fundadores, que creo que es uno de los valores que todos queremos apreciar, la integridad en su vida. Se han conducido siempre con ética en todos los trabajos que han desarrollado. Y por eso creo que para nosotros es un orgullo y un ejemplo a seguir el que tengamos personas que saben de su profesión, que saben de la cultura, que saben apreciar las manifestaciones del arte que tenemos y que también saben de los problemas que tenemos como país y que en su trabajo contribuyen a solucionarlos. Pues, estudiantes de administración, creo que van a ser 3 días en que ustedes pueden aprender algo más de lo que aprenden en las aulas, y ojalá puedan estar presentes a lo largo de estos 3 días escuchando a los fundadores, a los egresados, a profesores de otras instituciones que seguramente contribuirán a que aprecien más su carrera y su Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Azcapotzalco. Pues muchas gracias y vamos a ponernos de pie para dar lugar a la inauguración. Pues hoy, 27 de octubre, faltando un cuarto para las 11, 27 de octubre del año 2014, faltando un cuarto para las 11, declaro formalmente inauguradas este foro que ha organizado el Departamento de Administración, 40 años construyendo el futuro. Felicidades y que sea todo un éxito. Muchas gracias. ¿Podemos sentarnos? Muchas gracias, doctora Magallón. Muchas gracias, doctor Lozano. Muchas gracias, doctor Romualdo.
Invitamos a la mesa al doctor Carlos Mario Payán Figueroa, exsecretario de nuestra unidad, exrector de nuestra unidad, exmiembro de la Junta Directiva. No. Ay, perdón. Todos protestaron hasta lo electrónico. Invitamos a la mesa al doctor Jorge Ruiz Dueñas, fundador del Departamento de Administración de la UAM Azcapotzalco y de la Licenciatura de Administración. Invitamos a pasar a la doctora María del Carmen Pardo, primera mujer jefa del Departamento de Administración. Y coordinando esta mesa de los fundadores, la doctora María Teresa Magallón Díez. Por el micrófono porque se está grabando. Se va a transmitir en vivo por nuestra red de televisión de ¿aceptan? Me indican que No vamos a decir nada grave. no hay problema alguno en que se transmita por Ciar TV este evento en tiempo real. Así es que agradecemos también a quienes nos irán siguiendo desde distintos espacios en esta conferencia, que más que conferencia hemos procurado que sea una plática con quienes construyeron este proyecto departamental y quienes lo impulsaron y quienes lo sostuvieron a lo largo de 40 años. En ese sentido, bueno, como ya presentó a nuestros participantes en esta mesa la maestra Espinosa, bueno, evidentemente la intención de este tipo de mesa es que nuestros alumnos se sientan orgullosos al igual que nosotros. Gracias. La intención es que nuestros alumnos se sientan orgullosos, igual que muchos de nosotros como egresados, por salir de un departamento con tradición, por salir de un departamento en donde la licenciatura que se nos proporciona parte de un proyecto de individuo, de un proyecto de sujeto, de un proyecto de actor, preparado no solamente técnicamente, sino también, como decían en la inauguración mis compañeros, el doctor Romualdo y el doctor Oscar Lozano. Bueno, el proyecto es el de un ciudadano culto, de un ciudadano, digamos que con el criterio necesario para tomar una decisión con criterios éticos, no únicamente eficientistas o rentistas. En ese sentido, bueno, quiero comenzar con una pregunta que me gustaría que pudiéramos platicar sobre ello. ¿Por qué un departamento de administración en la UAM hace 40 años? Esta es una pregunta que nos parece relevante porque somos la única unidad que tiene un departamento de administración, el resto es un área únicamente al auspicio del Departamento de Economía. Y en nuestro caso tenemos ese sello distintivo. Quisiera comenzar con esa pregunta, ¿por qué un departamento de administración en la UAM Azcapotzalco hace 40 años? ¿Cómo surgió esa idea? No sé quién quiere empezar, doctor Jorge Ruiz Dueñas. Creo que hay que pasar el micrófono, ¿sí? Porque no sé si ese funciona. Creo que sí, sí funciona. Cada unidad
Universidad Autónoma Metropolitana tenía, lo que tiene, capacidades internas para su organización y su estructura. Y muy probablemente tuviese que ver con algún tipo de equilibrios que se buscan. Cuando el arquitecto, nuestro querido Pedro Ramírez Vázquez, envió a hacer una visita o varias visitas a diversas profesores, gente con algún tipo de experiencia, en particular a Miguel Ángel Corzo. Él constató algunos de las características mismas del pensum y de la currícula que requería la Universidad Autónoma Metropolitana. Miguel Ángel Corzo ya había tenido alguna experiencia previa en cuatrimestres, en tronco común. Yo lo compartí con él en el Tecnológico de México. Fue una experiencia muy abrumante y muy interesante, pero traer una carrera y un departamento de administración seguramente fue parte de ese equilibrio. Y cuando hablo de los equilibrios, hablo del hecho de que de 4, en aquel tiempo, no sé si hay ahora más divisiones, era el caso de que 3 de ellas estuviesen incluidas. Yo recuerdo, incluso para subrayar esta tendencia a los equilibrios, que en algún arrebato de afecto que teníamos por Luis Villoro, una idea de nuestro primer director de división, el licenciado Miguel Limón Rojas, se dijo: reunámonos todos con Luis Villoro en una de las unidades y juntemos todo lo que tenga que ver con ciencias sociales y humanidades. Y evidentemente nos dijeron que no era el caso, que entonces iba a convertirse las otras unidades en tecnológicos. En consecuencia, yo creo, no puedo afirmarlo, es más, admito que ya no recuerdo por el Alzheimer Light que en las otras unidades no hubiese departamento. El hecho concreto es que aquí se decidió tener derecho, era la primera y única en aquel tiempo, espero que todavía lo sea, unidad que tenía esa carrera con una visión diversa, sociología, que comandó en aquel momento el embajador Jorge Montaño, nuestro representante ante Naciones Unidas, el departamento de Economía de manera autónoma con el maestro y doctor después Ignacio Llamas, el departamento de Contabilidad y el departamento de Administración. Por diversas razones y análisis precisamente de esa tendencia y visión de equilibrio y de necesidades también del país y de lo que significaba una universidad nueva, se suprimió el departamento de contabilidad y los profesores de contabilidad se incorporaron a ese departamento de administración. Pero bueno, el departamento de administración para su formación tiene una historia también anecdótica y una conformación pues que sale precisamente de diversas voluntades. Es lo que yo podría decir de por qué hay un departamento de administración aquí y no en las otras unidades. Quizás Carlos, que estuvo en planeación, pueda contribuir con algo más firme al respecto. Ya no sirve. Ya no. Todos ustedes es un gusto estar
y ver a muchos de los rostros conocidos con los cuales interactué tantos años. El director de la división no quiso posiblemente mencionar algo. Él es el primer director de la división surgido del Departamento de Administración. Y a esta singularidad, y aunque ya lo mencionó Tere, pero Mari Carmen fue la primera mujer, no sé si solamente de la unidad o si del conjunto de las 3 unidades. Esto era sumamente avanzado en la época. Hay que recordar que tuvieron que pasar 31 o 32 nombramientos de directores de división, directores masculino, para que la 32 y 33 fueran, en ese orden, María Teresa Osejo y Silvia Ortega. Algo que a cualquier espíritu, inclusive antifeminista, le parecería la prehistoria de los enfoques de género. Pero, en fin, no es ese el tema. La división de sociales posiblemente haya sido la más tradicional en términos de estructura. Hay que recordar que entre algunas de las premisas con las cuales se funda la universidad, que estaba presente en los estudios que se realizaron, era la de tener innovaciones. La innovación fue la palabra de orden en aquella época, y no solamente fue la palabra de orden, fue además algo que se convalidó en la estructura naciente y en los ordenamientos con los cuales nace la universidad. En ese sentido, la división de sociales posiblemente o seguramente fue la que no se despegaba mucho del modelo tradicional de universidad de aquellos años, una universidad orientada por el modelo napoleónico de escuelas y facultades. Pero creo que a diferencia de lo que está pasando con las nuevas unidades, la 4ª y la 5ª, que fueron muy innovadoras en la parte estructural, al grado que rompieron lo que había sido un molde que algunos pensábamos que se preservaría, y surgieron las combinaciones de elementos educativos, currícula, planes de estudio y programas. Aquí fue la estructura de director de división, jefaturas de departamento. ¿Y dónde quedaba la innovación? Bueno, pues la innovación quedó precisamente, y a mí me parece un acierto enorme de la forma como se concibió la división de sociales, la innovación quedaba precisamente en los planes y programas de estudio. Yo diría que por lo que se refiere a carreras tradicionales, pues administración tuvo esta gran innovación que reflejaba mucho lo que pasaba en el contexto de aquella época, y lo reflejaba de una manera no solamente actualizada, sino a mi juicio innovadora. Los enfoques de administración pública de la época estaban en consonancia con lo que era una nueva orientación en materia del desarrollo del país, y en ese sentido los planes y programas de administración tenían este reflejo. Y de manera muy similar esto pasaba en Derecho. Una carrera tan tradicional como Derecho, basta con ver lo que fue aquel primer plan de estudios modificado, me quedo yo con alguna información hasta hace 5 o 6 años, modificado poco, pero que en su momento era bastante innovador. Por lo que atañe a sociología y economía, pues eran carreras que tenían un desarrollo relativamente reciente en el país. Economía, como todos saben, había sido fundada por el maestro Silva Herzog y Daniel Cosío Villegas como una extensión de la Escuela o Facultad de Jurisprudencia, y sociología pues era una carrera relativamente nueva, implantada a partir de los trabajos de Pablo González Casanova en la todavía Escuela de Ciencias Políticas.
Entonces, en resumen, yo creo que la innovación que se da aquí fue correspondida, fue ratificar lo que estaba en las ideas originales y en el modelo original de nuestra institución, pero a partir de planes y programas novedosos y enfoques novedosos, nutridos además con un personal pionero, el pie fundador de profesores. Yo diría que no había mayores de 30 años en la época, era una excepción. Nuestras autoridades de la época, tipo Jorge Ruiz Dueñas, tipo Miguel Limón, pues no llegaban todavía a los 30 años. Y además traían un bagaje intelectual, cultural, como decía Romualdo, de universidades y otro tipo de ambientes que llegaron a la división. Basta con saber, o baste con saber, qué fue de aquellos fundadores. Miguel Limón luego fue secretario de Educación Pública, Jorge Ruiz Dueñas fue nuestro secretario de Unidad, nuestro secretario general, Jorge Montaño, pues por ahí sigue como una figura destacada en el mundo de la diplomacia y de la administración pública, algo semejante con Klaus Heller, que fue también jefe de departamento, o Ignacio Llamas, que son de los que emigraron hacia otra unidad. Todos ellos figuras destacadísimas y, como dijo Romualdo en algún momento, yo creo que hay una especie de sedimento de todas estas figuras en los que luego fuimos continuadores en otros puestos, no en administración, que fue mi caso, pero sí fue el caso de Mari Carmen. Gracias, doctor Payán. Doctora Carmen, ¿quiere agregar algo, por favor? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta, a la vez que me llena un sentimiento de añoranza enorme por pensar que estuvimos aquí muchos años dedicados a esta tarea tan hermosa. Yo podría decir que una vez que Jorge Ruiz Dueñas estuvo, digamos, en este jaloneo en términos de los equilibrios de qué había que impartir en cada una de las unidades que estaban abriendo sus puertas, lo que aconteció propiamente en Azcapotzalco en la carrera de administración tiene que ver con algo que mencionó el maestro Payán, que fue un liderazgo académico muy importante que permitió integrar a un grupo de profesores efectivamente en ese momento jóvenes, pero que tuvimos, digamos, la fortuna de tener una guía, no solo desde el punto de vista de lo que contenían los planes y programas, que efectivamente la innovación en Azcapotzalco vino por ese lado, sino que nos inculcaron, digamos, y nos permitieron desarrollar, además del trabajo, un enorme compromiso con lo que se estaba haciendo. Ese liderazgo, en el caso de administración, no hay duda, lo encabezó Jorge Ruiz Dueñas. Así es como yo vi el inicio de lo que aconteció en Azcapotzalco desde el punto de vista de la carrera de administración. Un fuerte liderazgo que nos motivó y nos estimuló hasta el punto en que efectivamente llegábamos a las 9 de la mañana y nos íbamos a las 9 de la noche o más, muy contentos. Muy contentos porque estábamos moldeando y digamos, y terminando los detalles de un proyecto académico alternativo para una universidad pública. El segundo asunto que creo que tuvo que ver con esos orígenes es que la carrera de administración en Azcapotzalco surge a partir de una reflexión intelectual muy importante que había hecho Jorge Ruiz Dueñas durante muchos años antes
y que plasma en un documento que fue el documento guía de lo que fue el plan de estudios, en el que la administración no tenía adjetivos como administración de empresas, administración de proyectos, administración. Era una carrera de administración que disciplinariamente, ustedes lo saben, estaba colgada de un lado, que ha sido como la madre de los estudios de administración de la ciencia política, por un lado, por el otro lado del management, y lo que Jorge logra es una síntesis muy afortunada de esas influencias que después se desdoblaron y se convirtieron en multidisciplinarias, pero que le quitaba a la administración ese componente absoluta y totalmente técnico para convertirla en un instrumento de justicia y de bienestar, que parece algo que oímos mencionar todos los días y que todos los días está diciéndose en todos lados, y sin embargo no era fácil proponer la formación de administradores con un compromiso social como el que se establecieron en esos primeros planes y programas, y creo que en alguna medida siguen vigentes. Ese fue el segundo aspecto que yo creo que le dio no solo esta característica de innovación al programa, sino de sustentabilidad. Escuchamos a Romualdo decir que sigue siendo la carrera más solicitada, de hecho en esos años ya lo era. Jorge Ruiz Dueñas y yo atrás peleamos porque hubiera cupo limitado, que no se pudo mantener durante muchos años después porque la presión de la demanda era muy fuerte. El tercer aspecto que quiero mencionar y que para terminar es que efectivamente fue una gran fortuna poder haber dirigido ese departamento en esos años siendo mujer, pero tendría que comentarle sobre todo a Carlos, en esos años ese grupo de académicos que llegamos a esta universidad con ese entusiasmo, no parecía que era algo tan relevante ser mujer o no serlo, como quizá parezca hoy día. En esos años éramos un grupo de compañeros y podía haber sido yo mujer o cualquier otro de los profesores que eran hombres, quien sucediera a Ruiz Dueñas. Lo que sí estaba muy difícil era el paquete que dejaba Jorge Ruiz Dueñas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carmen Pardo. Sin duda, esto es bastante significativo porque finalmente ustedes jóvenes reciben la herencia, reciben las semillas que ellos cultivaron hace 40 años. Tomen en cuenta que este plan de estudios fue realizado por alguien que estudió Derecho, que sabe de administración, que ha sido funcionario público en Conaculta, en IMER, en Talleres Gráficos, que es director general del Archivo General de la Nación. Tomen en cuenta que este programa es producto de una doctora en Historia, por ejemplo, que tiene estudios en la Universidad de París II, y por supuesto que es fundadora de la UAM, pero también es fundadora del Colmex, lo cual no es un asunto menor. Tomen en cuenta además de que este programa se sostuvo a partir de años, por ejemplo, de apoyo en el tronco general de asignaturas para administradores por parte del doctor Carlos Payán, alguien del calibre de Carlos Payán dando clases a nuestros alumnos de inicio en la carrera. Y me parece además que este plan de estudios, que fue innovador, que fue además muy valiente, sigue siendo más que vigente. Es decir, lo demuestran los estudios de seguimiento de egresados, y además de eso hay algo que es esencial. Nosotros actualmente estamos no solamente en un proceso de acreditación de licenciatura, queremos ir más allá, queremos ir en la actualización de nuestros programas de estudio a profundidad. Me gustaría, particularmente como jefa del departamento, conocer cómo fue la creación de ese plan de estudios. Uno ve ahí la mano de un artista, de verdad, de un poeta. Se ve la mirada inteligente de alguien que sabe de multidisciplina. Cuando uno da, por ejemplo, una asignatura como Administración para el Desarrollo, es verdaderamente emocionante
tratar de demostrar a nuestros alumnos que se puede administrar no solo para la eficiencia o para la ganancia, sino también para generar desarrollo. Entonces, yo quisiera escucharlos un poco sobre cómo fue la creación de ese plan de estudios, cómo fue la inclusión de asignaturas como sociología de la organización, como estructura y proceso gubernamental, que evidentemente en una simple licenciatura en negocios, en administración de empresas, no aparecería ni por asomo, pero finalmente es lo que nos distingue del resto de otras carreras. ¿Alguien quiere contestarme? Pues un poeta. Habla el poeta. Bueno, en el inicio intempestivo, no tuve la oportunidad de agradecer el estar en esta ocasión. La verdad es que he sido invitado muy pocas veces a esta universidad. Soy más adoptado de la unidad de Xochimilco, por razones que no conozco, hasta me publican allá. Pero me da un enorme gusto estar aquí, estar con mis viejos camaradas, compañeros de esta aventura académica. Igualmente, voy a sugerir el que entremos un poco a la anécdota, que entremos un poco al emblandecimiento de esta charla. Finalmente, creo que lo que se propone es aquello que Giordano Bruno llamaba el arte de la memoria. Y bueno, aunque mi queridísimo amigo Gabriel García Márquez decía que la vida es como uno la recuerda, en el términos de la verdad histórica, y eso me lo ha sido uno de mis efectos, que me lo acentuaron los historiadores, sobre todo en el Archivo General de la Nación. La verdad histórica de cualquier manera permanece. Por lo tanto, inclusive le voy a pedir a Carlos que sea benigno conmigo, porque quizás parte de la verdad histórica no coincida con la verdad oficial. Yo sé que él a veces con eso me llama la atención. Pero, ¿cómo lo recuerdo y cómo en realidad fue? La verdad es que el 1 de mayo de 1974, Miguel Limón Rojas y el de la voz, como se dice en la jerga jurídica, entramos a la Universidad Metropolitana. Quiero decir que no éramos unos jóvenes desempleados. Miguel venía de un brillantísimo, diría yo, esquema político, y bueno, no necesito decir más, sabiendo los puestos que ocupó, altísimos puestos en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Educación, y finalmente tomando el escritorio de Vasconcelos. Y en mi caso, bueno, y perdón por hablar en primera persona, pero pues la autobiografía no se puede decir en tercera persona. Yo renunciaba a ser director de informe presidencial, ya designado por el presidente de la República. En el momento en que se me decía eso, yo presentaba la renuncia para venirme aquí, venirme a la Metropolitana, venirme con Miguel. ¿Y qué teníamos en Joselillo? No en Joselillo, perdón, en la rectoría, en el viejo edificio de San Joaquín? Pues no teníamos más que un par de sillas. Él había sido llamado para formar esa nueva carrera de Derecho que tenía la visión de que se considerase el derecho como transformador de la realidad. Los que teníamos un poco más de jaleo marxista en aquel tiempo decíamos que eso no era el caso, pero la presión de los buenos colegas chilenos nos llevaba hacia allá. Quisiera decir que yo no puedo olvidar, a pesar de que vengo poco aquí, no puedo olvidar a Azcapotzalco, no puedo olvidar a Carmen, no puedo olvidar a mis viejos compañeros, a José Luis Ancén, a Rafael García Castillo. Estuvieron iniciando con nosotros varios ex alumnos míos del Tecnológico de México, del ITAM, y no lo puedo olvidar porque cada día que voy al espejo lo recuerdo, y lo recuerdo por la barba, que no me la he quitado desde entonces. A veces, en aquel tiempo, era una barba un poco rabínica,
Ahora es una barba bastante rala, lo cual habla de la edad. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque, bueno, cuando llegamos aquí, y a pesar de que me había invitado y estuve realmente muy entusiasmado en ese proyecto de derecho, Miguel Limón, yo era jefe del área de Derecho de la Administración Pública. Me acuerdo que el único profesor que estaba conmigo era David Garay Baldonado, hoy también alto funcionario de la Secretaría de Gobernación. Pero lo que realmente a mí me interesaba, evidentemente, era el proyecto de administración, por diversas razones que puedo mencionar. En ese proceso, bueno, pues me armé de valor y fui a ver a nuestro rector. Quiero decir que no éramos más de 10 o 12 los que formábamos la unidad Azcapotzalco. Miguel Limón y yo jamás supimos por qué a la hora de darnos las credenciales fuimos el 160 y el 130 o algo por el estilo. Pero la verdad es que yo creo que éramos como el 9 o el 10 o el 10 y el 11. Me armé de valor después de conversar con Miguel y haberle dicho cuál era mi interés, y él lo conocía, y fui a ver a don Juan Casillas García de León, nuestro rector, y le dije que yo tenía un gran interés en el Departamento de Administración, y le dije de lo que acababa de ser una experiencia muy interesante, muy fortificante, que había sido formar el plan de estudios llamado integral del ITAM. Un plan con características que era un core muy similar al tronco común y posteriormente las diversas materias, etcétera. Pero con el sesgo de lo que queríamos. Nosotros finalmente nos sentíamos un poco herederos de la generación del 68 o parte de la generación del 68, eso es lo que había en el fondo. Me escuchó muy amablemente don Juan, como siempre lo fue un hombre, y es un hombre amable, inteligente, y entonces me dijo: Jorge, pero usted es demasiado joven. Y bueno, pues terminó entonces esa tarea. Posteriormente, bueno, ese intento, mejor dicho, posteriormente Miguel Limón Rojas fue nombrado director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. A mí me hizo el favor de designarme secretario académico de la división, y tuve como tarea el localizar quién podría encabezar el proyecto. Por aquí pasaron diversas personalidades, incluyendo, para decirlo muy rápidamente, al director de la División de Estudios Superiores en Administración de la Universidad Nacional, el doctor Joel Sevilla. Todos se entusiasmaban, veían con agrado el proyecto y la idea de esta nueva universidad y de administración, pero nadie entró. Y entonces, he aquí que se me ocurrió algo. Primero me dejé la barba, dije, hay que verse más grande. Bueno, es la verdad, y por eso todos los días me acuerdo. En consecuencia, me presento, y esto lo aceptó después de que, porque estaba ya llegándonos la lumbre a los aparejos, porque llegábamos al tercer trimestre y no había forma. Yo había estado trabajando un poco el asunto en solitario, estaba por llegar Carmen, siempre decíamos que ahí viene Carmen, pero no terminaba de llegar Carmen de París. En consecuencia, bueno, pues había que hacer un poco de trabajo en solitario, y lo que hice fue hacerle una propuesta, a mi juicio audaz, un concurso de oposición para designar al jefe de administración mediante un programa, un plan, que estuviese además a la vista de los estudiantes, y lo aceptó. No estaba eso en las reglas. Eso es verdad histórica, no es verdad oficial porque no está en la ley. En consecuencia, se nombró un sínodo, el tesorero de la universidad, el contralor de la universidad, el propio rector, el doctor Salazar, que era nuestro director de CADA, sí, y algunas otras personalidades, y nos fueron escuchando. Puedo recordar que, bueno, pues desfilamos algunos aspirantes, un querido amigo nuestro, Guillermo Kelly,
la licenciada Hilda Camarena, si no me equivoco, que había sido oficial mayor de alguna secretaría, después no tuvo un final muy feliz, etcétera, y Lidia Camarena, y yo fui el último. Pero yo había estado trabajando en esto y aprovechando alguna serie de una vacación, y en consecuencia, pues en ese sínodo, pues resulté ganador. Pero debo decirles que apareció otro problema. El problema es que ante la ley orgánica, el primer jefe de departamento puede ser designado directamente por el rector. Y había pasado tanto tiempo que el doctor Casillas dudó que esto todavía pudiese ser válido. Por lo tanto, se necesitó un dictamen del abogado general. Tampoco está en la historia oficial, pero hubo un dictamen del abogado general para decir sí. El sentido de los transitorios en las leyes es que estos se agotan en el momento en que se cumple la circunstancia. Bueno, pues así fue como se empezó. Este fue, salvo algunas variantes, el trabajo en solitario, pero este fue el trabajo solidario. Como ha dicho Carmen, estábamos muy entusiasmados, un poco embriagados por la idea de hacer algo nuevo, formativo, ante lo que se planteaba en el país. No quisiera dejar de mencionar algunos compañeros con los que se inició esto. Isabel Font, Playán, que había sido alumna mía, y Felipe Miguel Callariza Salcedo, que ya falleció. Creo que pronto se sumó Rafael García Castillo, Rebeca Calderón, José Luis Sancén. En el área de finanzas estuvo Alba Rosa Murillo y Andrés Alcántara. El maestro Fernando Llanot, que creo que se ha ido a Iztapalapa, algo así. Javier González Garza, nuestro querido Güero Guaraches, gran impulsor de la oposición de izquierda de nuestro país, un hombre inteligente, visionario, nos ayudó mucho en la conformación de las matemáticas aplicadas a la economía y a la gestión. Pero bueno, ¿de dónde surge el plan? Es decir, el trabajo solitario. ¿Cómo viene esa ocurrencia? Bueno, pues la verdad es que no hay soluciones mágicas ni iluminación. Hubo una serie de factores, los menciono muy rápidamente. Mi experiencia personal crítica sobre el plan de estudios que en ese momento se impartía en la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, y esto lo he platicado con el doctor Adam, actual director de la facultad, porque él pues recuerda un poco eso, pero a contrario sensu, la perspectiva exitosa de diversas materias y formas de impartirla en la maestría de la propia Universidad Nacional Autónoma de México por profesores franceses de la ENA, en particular el doctor Michel Fiol. No puedo dejar de mencionar mi enfoque formativo en el Oxford Center for Management Studies, en la Universidad de Oxford, en la que tuve la oportunidad varias veces de hablar con Raymond Vernon sobre estos temas. Él entonces estaba terminando revisando aquel famoso libro de Sovereignty at Bay, la soberanía en peligro sobre México. Sin duda, bueno, siendo oxoniano, no podía yo quedar libre de estar, diría yo, insuflado por la teoría general de sistemas de Kenneth Boulding. Kenneth Boulding es un oxoniano y también era poeta. Pero la enriquecedora experiencia del plan integral del ITAM, y sobre todo confirmada por Miguel Ángel Corzo, que había viajado y había obtenido la confirmación de que el verdadero camino era no llegar a anualidades, tampoco a semestres, sino a cuatrimestres, etcétera, el tronco común. Bueno, pues esto era importante y yo ya también lo había modulado.
Puede sonar reaccionario, pero la verdad es que yo había tenido una experiencia personal muy importante y un entrenamiento en lo que entonces era la quinta empresa del mundo, la RCA Corporation, que no era nada más una empresa de discos. Sencillamente les diré que la cámara que se llevó a la Luna la hizo RCA Corporation. Pero la forma de manejar de ellos era muy diferente al estilo casi decimonónico que utilizaba la mayoría de las empresas como General Electric y General Motors en aquel tiempo. Después serían ellos la punta. Sin duda, la entropía que habíamos visto en el gobierno federal nos había marcado a todos. Y claro, la atractiva experiencia yugoslava. Creíamos en la autogestión, creíamos en la cogestión, trajimos a alguna profesora que nos hablara sobre esto y al final pues no estuvimos, creo yo, tan equivocados porque pasó el tiempo, se acabó Yugoslavia, pero lo que no se acabó es esa esencia que ahora aparece como las teorías de la gobernanza o nueva gobernanza en el ámbito de la administración pública, es decir, la participación de la sociedad en la administración misma de los hechos y de los recursos. Bueno, pues ese es el origen de esta hibridez. Yo solamente terminaría diciéndoles que recordar a Albert Camus en su discurso de Suecia, cuando él mencionaba que todas las generaciones se sientan llamadas a rescatar al mundo. Y nosotros no fuimos la excepción. Veníamos del 68 y sentíamos esta necesidad. Los que entonces éramos profesores veintones y Carlos, sí había algunos cuarentones, ¿eh? Sí, sí había algunos cuarentones. No, me refiero yo en la universidad. Ya estaba, sin duda, bueno, grandes estrellas del firmamento social, Luis Villoro, el doctor Lara, qué sé yo. Los demás sí, en efecto, pues éramos casi menores de edad para las universidades, como se formaban. Pero sí nos sentíamos llamados en ese momento a construir el mundo, pero yo creo que ahora lo que queda es exactamente como el propio discurso de Albert Camus, la misión de las nuevas generaciones, y ver los diarios todas las mañanas nos lo confirma, es evitar que ese mundo se destruya. Ese fue, pues, el origen de este plan de estudios. Lo que pasaba en administración es muy curioso. Lo dijo Mari Carmen hace rato y lo acaba de repetir con otras palabras Jorge. Ese entusiasmo al cual alude Mari Carmen y esa embriaguez a la cual se refiere, embriaguez por el trabajo a la cual se refiere Jorge Ruiz Dueñas, estaba presente en la universidad. Puede parecerle insólito a un profesor joven, que creo que los hay todavía. Si hay profesores jóvenes aquí, porque si no, ni cuento. No había estímulos. Se ganaba estrictamente lo que correspondía al tabulador, no había excepciones. Y Mari Carmen se refirió a los horarios de 9 a 9, pero pues podían ser de 10 a 10 o de 10 a 11, más o menos. Pero esta fue una dominante de la universidad, de esa universidad que nacía con rasgos como estos. Jorge cuenta, pues era un joven exitoso, rarísimo en aquella época, los jóvenes con licenciatura y con un posgrado. Él estaba desembarcado del Reino Unido, no solamente estuvo en Oxford, estuvo en Leeds, una de las universidades que se habían fundado en los años 60. Miguel Limón venía de Francia, era una figura prometedora en la dirección del
del informe presidencial, eran de los que trabajaban en el Palacio Nacional, además. Pero, Los Pinos también trabajaban. y también en Los Pinos. Pero esto pasó con la universidad. La universidad, poco se dice, y es oportuno recordarlo en estas 4 décadas, la universidad ahora se usa como eslogan para reclamarle a quien corresponda, que fue la última universidad pública fundada con toda la mano. No se cuentan ni las tecnológicas ni las politécnicas. Fue una universidad en serio, que hizo que emigraran de sus centros de trabajo figuras muy representativas de la UNAM, el Politécnico, el CIMPESTAB y de algunas universidades estatales. Son personas que canjearon su futuro en una especie de quema de naves por un proyecto, por una idea. Sin duda, estaba presente la idea del 68, la idea de que había caminos para transformar el mundo, la vida, el país, y yo creo que esto es absolutamente difícil de transferirlo a las nuevas generaciones. Había un encanto por el trabajo, y este encanto significó, lo digo por las autoridades que fundaron esta universidad, significó una quema de naves, particularmente por lo que se refiere a Azcapotzalco, figuras que luego fueron muy representativas, tipo el doctor Juan Casillas, el doctor González Cuevas, el ingeniero Hanel, pues ellos tenían un mundo resuelto en la Facultad de Ingeniería, inclusive el doctor Casillas era uno de los candidatos naturales a la rectoría. No se digan personas como el doctor Villoro, como el doctor Villarreal, primer rector de Xochimilco, el doctor Alonso Fernández. Todos ellos estaban pues en sus 40, la mayor parte de ellos, y resolvieron canjear ese futuro más o menos previsible, pues por una historia por una trayectoria bastante incierta en aquel momento, por fundar una universidad en terrenos inhóspitos, en barrios inhóspitos, y haberla fundado. Miren, el proyecto de Anúyes, que dice que es necesario fundar una universidad, entre otras cosas, es del 28 de mayo del 73. Y los primeros cursos, en Nayarit, y los primeros cursos arrancan con nosotros en noviembre, pero habían arrancado, creo que en octubre, en Iztapalapa. En año y medio se pone en marcha una institución con esta plantilla de personal a la altura, no solamente a la altura, sino que rebasando en términos proporcionales a cualquier universidad pública. Pero además, se echa a andar esta universidad con un conjunto de dispositivos, innovaciones, que si bien no todos eran expuestos por primera vez en nuestra universidad, sí era la primera vez que se reunían. La carrera académica, como es la primera universidad que tiene una carrera académica sin que se llamase de esta manera, las innovaciones de orden pedagógico, el modelo educativo, los cursos trimestrales, tantas y tantas innovaciones, algunas que desafortunadamente se fueron deslavando al paso del tiempo y otras desaparecieron. El financiamiento visto a partir de las colegiaturas de los alumnos como una situación de orden solidario. El financiamiento, para quien no lo recuerde, significaba el equivalente a 3 salarios mínimos mensuales en aquella época. Y esto hizo que la universidad tuviera un 10% de ingresos propios, cosa que nunca más se dio. En fin, son muchas las innovaciones que estuvieron en esta universidad, algunas quedaron, otras desaparecieron, otras innovaciones nunca se instrumentaron, cosa que a mí me parece rarísimo. Esta universidad nunca ha tenido ni educación a distancia, ni educación
extraescolar como estaba previsto desde el objeto de la universidad en su ley orgánica. Pero en fin, todo esto estaba propulsado por este entusiasmo, por este ímpetu, por esta mística inicial con la cual arranca la universidad, y con esta quema de naves que para muchos fue pues el conquistador Cortés, que no volvió y no salió ni siquiera a las Cibueras, sino que se quedó a habitar con su trabajo cotidiano en esta nueva tierra. Me refiero a los casos de Juan Casillas, Óscar González Cuevas, Jorge Hanel, que están aquí todos los días desde hace 40 años. Y no es el premio a la supervivencia, como decía Romualdo, es la constancia de que lo hubieran hecho aquí o en otra parte. Como mero dato cultural para Jorge, el vivir para contarlo, la frase de vivir para contarlo no es de García Márquez, es de Miguel Delibes, en un libro que recomendaría ahora para aquellos que se sientan en esa edad, Miguel Delibes, Memorias de un sexagenario concupiscente, que lo van a disfrutar mucho y se van a encontrar la frase de Es verdad, solo que el Gabo lo daba en un contexto de un libro que fue realmente, bueno, el inicio de una biografía inconclusa, infortunadamente. Y un día reflexionando dice, no, es vivir para contarla. Yo quisiera agregar brevemente algo sobre lo que ha dicho Carlos. En aquella época, con todas las contradicciones sociales del país, había de manera, diría yo, subyacente, confianza popular. Ahora vemos un estremecimiento, vemos un lanzamiento de culpas, un esquema muy maniqueo. Pero es importante recuperarlo porque también eso hace posible a la universidad. También no sé si esté registrado en la historia oficial, pero la Universidad Metropolitana Unidad de Azcapotzalco no empezó aquí, empezó cruzando el eje. Y es que sucede que cuando CAPSE decidió hacer la unidad del Rosario y el CCH del Rosario, pusieron pues igualmente un espacio para nosotros. Y perdón, pero fuimos la gente de Ciencias Sociales y Humanidades las que le fuimos a decir al arquitecto Ramírez Vázquez, y evidentemente el portavoz fue Miguel Limón, y yo, ¿se dan cuenta de lo que está sucediendo? Y claro, pues no habían advertido lo que significaba acercar la pólvora al cerillo. Así que nos mudamos hacia acá. Pero cuando el arquitecto nos trajo aquí, y lo recuerdo una mañana, que nos dice Miguel, pues vamos a conocer el lugar donde nos vamos a quedar. Entonces, claro, uno pensaba, el CAPSE era un gran constructor, me imagino que sigue siendo un gran constructor. Dije, pues vamos a encontrar al menos lo que tenemos aquí, 2, 3 edificios, qué sé yo. No, lo que encontramos es un hato de vacas. Esto era un campo con unas vacas que pastaban. No existía, se llama León Weil, esa ferretería que estaba o que está, no sé. Y bueno, pues y de cualquier manera nos dieron casco, el cual era innecesario porque no había nada construido. Y yo recuerdo una reflexión de todo esto porque pues, nos volteábamos a ver, Claude Heller, el propio Jorge Montaño, en fin. Bueno, y entonces hizo una reflexión Miguel Limón y dijo, fíjense
lo que significa la confianza de los padres de familia de un pueblo. El gobierno federal dice, aquí se va a construir una universidad federal, ya se están inscribiendo y no hay todavía edificios, pero iniciamos a tiempo, teníamos nuestros cubículos allá, del otro lado de ese eje vial, en aquel tiempo no se llamaba eje vial, se llamaba no sé qué cosas, y veníamos y dábamos clases sin luz, y mientras que había unos albañiles que se colgaban y que picoleteaban, materinaban, creo que es la palabra, el cemento, y se asomaban y nos veían dando clases. Pero al menos yo recuerdo México Política, Economía y Sociedad 1 y 2, a ti también te tocó, en la que tratábamos de explicar un poco la historia y cómo llegábamos al momento. Y se asomaban y escuchaban. Pero además dábamos muchas veces clases en la tarde y lo dábamos a muchachos que de pronto se quedaban absolutamente oscuras y había absoluto orden, silencio, nos escuchaban y algunos sacaban una torta de la bolsa porque venían de cumplir su jornada de trabajo, sobre todo los que en aquel tiempo eran maestros de escuela, fíjense ustedes, maestros de escuela que se venían a tomar clases, porque la UNAM, después de un episodio poco feliz, había cancelado esa posibilidad de su incorporación, ¿no? Y la UAM les abrió las puertas. Pero lo importante es que los padres de este país confiaron, esta unidad no estaba construida, Xochimilco tenía ya algunas instalaciones, Iztapalapa también, pero iniciamos y no había luz. Pero peor aún, cuando arrancamos, era un hato de vacas. Luego imagínense lo que es citar a profesores jóvenes que vienen de París II a que vengan a formar la metropolitana. Este es otro acto de confianza, porque solamente por carta se le decía a Carmen, este es el proyecto, esto se va a hacer, este es el deseo y esta es la intención y vamos a hacer un México educativo diferente. Carmen fue una de las believers, de las que creyeron en el proyecto, estando todavía del otro lado del Atlántico. Gracias. ¿Cómo no iba yo a confiar en lo que estaba haciendo Jorge Ruiz Dueñas si Jorge Ruiz Dueñas me escribía por carta? No había correo electrónico, eran unas cartas tan maravillosas escritas por un poeta que obviamente antes de llegar ya estaba yo enamoradísima del predio donde había vacas y se iba a construir la unidad metropolitana. Pero cuando yo regreso de hacer el posgrado, fui la primera beneficiaria de lo que había hecho Miguel Limón, por supuesto, y Jorge Ruiz Dueñas, y así llego yo al Departamento de Administración. El plan ya estaba hecho, los edificios ya estaban construidos, por lo menos 2 o 3, y arranco siendo la primera jefa de departamento. Hice un trabajo que para nada me significó haberlo hecho sola. Sí tuve, digamos, 2 apoyos provenientes de 2 generaciones muy distintas. Por un lado, estos jóvenes que habían sido algunos de ellos alumnos de Jorge en el ITAM, que fueron muy solidarios y muy apoyadores de lo que estábamos haciendo en ese momento. Y por otro lado, tenía yo profesores más grandes que habíamos heredado del departamento de contabilidad, como Sansen, que no era de los más grandes, pero sí el maestro Montañez, por ejemplo, que fue un apoyo importantísimo para mí, porque era la autoridad, la voz de la seriedad, la honorabilidad, el maestro Gloria también. Entonces tuve influencia de gente tuve apoyo de gente muy joven, pero también de gente mayor que pudo, digamos, creer también en que lo que yo podía hacer al frente del departamento daba resultado. Yo estaba en un trabuco fantástico. El jefe de la unidad era Jorge Ruiz Dueñas,
El director de la división era Miguel Limón, cuidado y alguien se le quisiera poner a las patadas a Miguel Limón porque estaba difícil que no ganara Miguel Limón. Mis compañeros de departamento eran unas personas de primerísima categoría. Jesús Hernández Torres encabezaba el departamento de Derecho, que acaba de fallecer. Estaba Claude Heller todavía en Sociología. Estaba Nacho Llamas en Economía y ya no, eran las 4 unidades. Estaban los profesores chilenos y argentinos que habían llegado en estas varias oleadas de exilio. No era departamento de humanidades, imagínense el lujo, Carlos Montemayor y Humberto Martínez. O sea, digamos, el trabajo que yo hacía fluía fácilmente porque era un trabuco de gente comprometida y de primerísima categoría en términos de lo que podría ser el trabajo académico. Tan es así, esa experiencia tan importante que viví quizá prematuramente, yo se lo decía mucho a Jorge Ruiz Dueñas en esos entonces, fue tan importante para mí que pude tomar el primer sabático. El Colegio de México me invitó a diseñar el primer plan de estudios en administración pública, que después se llamó Política de Administración Pública. Imagínense lo que me significó la estancia en esta universidad a lo largo de todos esos 6 años, que tuve la fortuna de haber sido invitada por el colegio para eso, donde ya me quedé hasta nuestros días. Estoy a punto de tomar, en lugar del sabático, la jubilación en el Colegio de México, aunque suene un poco deprimente. Mi último mensaje es para los estudiantes del Departamento de Administración de esta universidad. Tienen la enorme fortuna de estar estudiando un plan de estudios, una licenciatura que tiene muchísimas posibilidades para que puedan desarrollarse profesionalmente en muchos campos y lo puedan hacer con la calidad que este país necesita y está casi que exigiendo de sus profesionales. Como soy muy vanidosa, me encuentro muy frecuentemente egresados de la Universidad Metropolitana en los años en los que yo di clase, y yo inmediatamente supongo que fueron mis compañeros de generación en la UNAM, donde yo estudié, y no, ¿qué creen? Son egresados de la Universidad Metropolitana y me saludan en calidad de exalumnos. Todos los que van a participar en este foro, exitosos, revisen cuántos medios profesionales, en cuántos medios profesionales están participando, y en todos esos medios profesionales están teniendo éxito porque la formación que reciben aquí es de esa primerísima calidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Podríamos continuar conversando mucho. De hecho, es fundamental para nosotros recuperar la narrativa de los actores, creadores, fundadores y quienes han impulsado este proyecto departamental. De modo que, bueno, esperamos continuar con esta conversación posteriormente para el libro conmemorativo de 40 años que estamos preparando. Pero quisiera cerrar con una pregunta que me parece obligada en este México tan convulso actualmente. ¿Cuál tendría que ser, desde su perspectiva, el papel de la UAM en estos momentos en la sociedad mexicana y, de ser posible, cuál tendría que ser el papel de la UAM en la formación de administradores? ¿Qué se esperaría de los administradores actualmente en este México? ¿Yo? y como dijo Fox, ¿y por qué yo? Bueno, sin duda creo que el papel que nos corresponde, y permítanme hablar en plural, será evidentemente trabajar en el marco de la legalidad, trabajar en el marco que signifique optimar los recursos de la nación, del país, sean en el orden privado, sean en el orden público,
para multiplicar la riqueza. Formar la riqueza y el capital, evidentemente, es uno de nuestros mayores retos. En un país tan carente de equidad y de justicia, yo creo que lo menos que podemos hacer quienes hemos sido privilegiados, como lo dijo Romualdo, de ser egresados de las universidades públicas, es contribuir, como dije antes, a que ese mundo que es el nuestro no se deshaga. El papel de las universidades ha sido y será siempre el mismo. Son fundamentalmente centros de estudios y no pueden cambiar, está en su naturaleza. Y en ese sentido, diría que es relativamente sencillo reafirmar, este centro de estudios debe ser mejor, cada vez mejor. Sin embargo, hay algo que hace una radical diferencia de la UAM con la UNAM. Han desfilado por aquí varios nombres que hemos mencionado y no están. Esto no sucede en la UNAM. En la UNAM prácticamente quien se amarró con la UNAM, salvo los que quemaron naves, ¿no? Y no todos, porque Villoro regresó finalmente a la UNAM, pero en el caso nuestro no se creó nunca el dispositivo que permitiera amarrar a las personas que por circunstancias pues naturales de trayectoria profesional y de edad salimos por un tiempo a trabajar en distintos sectores de la administración pública o en la actividad privada. Y aquí están dos ejemplos en esta mesa. Está el caso de Mari Carmen y el de Jorge. Salieron y una vez que agotaron o el sabático o el año máximo que da la universidad, se acaba la relación laboral con la universidad. Yo salí 4 años, 5 años a Núñez y el rector general de la época me dijo, pues no se puede sino con el sabático y con el permiso de un año. Si nadie protesta, estar sujeto a que nadie protestara, yo me porté muy bien con todo el mundo para que nadie protestara. Si nadie protesta pues te reincorporas y se acabó. Pero pues se fueron quienes están en esta mesa, nunca regresaron, todos los jefes de departamento de aquella época, desde el director de la división, Miguel Limón, Chucho Hernández, la excepción fue Nacho Llamas, Klaus Heller, Jorge Montaño, verdaderas glorias de la intelectualidad mexicana, con quehaceres profesionales muy destacados, y menciono únicamente a los que conocemos y a los que están presentes, pero este fenómeno se repite en las otras 2 divisiones. Qué bueno que está aquí el director de la división y la jefa de departamento. Yo creo que es tiempo, ante realidades que van a quedarse por mucho tiempo, la posibilidad de una jubilación decorosa, como se dice ahora, por más que esté en planes, financieramente va a ser imposible, ¿no? La UNAM lo hizo con 200, lo extendió a un poco más, pero yo creo que son inviables desde el punto de vista financiero. Yo creo que habría que habilitar algún tipo de dispositivo para que algunos ya retirados y en buenas condiciones pudieran volver con algún tipo de trabajo especial. Todo esto dentro de los procedimientos y normas de la universidad. La UAM ha tenido una sangría enorme también en 40 años que sería necesario detener y fortalecer en este momento. Sobre el papel de los administradores, recuerdo yo, me vino a la memoria mientras hablaba Jorge, hay una frase que está en ese programa original, administradores con el íntimo orgullo de... Es eso, ¿no? ¿Cómo es la frase, Mari Carmen? La íntima decisión de participar en la gestión de los cambios sociales, pero voy a leer. Muy bien, le paso el micrófono a Mari Carmen, porque va a leer un texto que tiene 40 años y que
sin que intervenga el Instituto Pons de Belleza en esta historia, se conserva. Un último apunte personal antes de leer esto con lo que concluiríamos esta conversación. Efectivamente, yo estoy pudiendo pensar en la jubilación en el Colegio de México, porque el Colegio de México sí tiene un plan de pensiones relativamente adecuado para sus profesores. Estamos hablando de una institución muy chiquitita, pero eso permite que en determinado momento el profesor pueda pensar en jubilarse cuando todavía tiene posibilidades de seguir haciendo cosas, sin que, digamos, eso aterre, porque no hay la posibilidad de jubilarse con una pensión digna. Tan es así que estoy siendo invitada al CIDE para continuar mi trabajo de investigación y docencia. Entonces, sí es cierto que la Universidad Metropolitana debería de pensar en la posibilidad de tener un plan de jubilación para sus profesores para poder efectivamente permitir la renovación por abajo y que los profesores, digamos, de mayor edad puedan regresar, cosa que nunca nos invitaron a hacer. A mí me acaban de invitar hace un año a dar una conferencia, vine muy contenta, y ahora porque realmente me torció el brazo, porque yo pensaba que era un momento más bien triste, ¿no? que alegre el venir a participar en esta mesa, cosa que no fue así. Bueno, termino con el último párrafo de las primeras líneas del plan de estudios en administración que escribió Jorge Ruiz Dueñas en marzo de 1977, para que se den cuenta por qué fuimos tan entusiastas de hacer este trabajo. El conocimiento administrativo en el panorama científico contemporáneo es medio, más que fin en sí mismo. Estéril sería preocuparnos por justificar alambicadamente su preeminencia. Pretendemos que esta disciplina sea un conocimiento productivo. Deseamos formar administradores vinculados al progreso del país con una escala de valores ajena a los intereses del lucro, a alianzas oligárquicas y a la economía del desperdicio. Administradores con vocación por atender las necesidades de las mayorías y del Estado mexicano. Administradores con la íntima decisión de participar en la gestión de los cambios sociales. Gracias. Muy bien, como se pueden dar cuenta, fue una mesa sumamente enriquecedora, muy emotiva para nosotros y desde luego que sentimos ese íntimo orgullo por continuar participando en los cambios sociales. Esperamos estar a la altura de miras de estos fundadores de nuestra licenciatura. Y bueno, antes de retirarnos, quiero darles a nombre del Departamento de Administración, si me acompañan a hacerlo, un pequeño presente. Bueno, empezando por nuestra revista Gestión y Estrategia, la entregamos a la doctora un personalizador con su nombre. De igual manera, entregamos al doctor Jorge Ruiz Dueñas, por favor. Gracias. Y finalmente, para el doctor Carlos Payán, reconocimiento por su participación. Bueno, de parte de nuestro rector, el libro prometido, por favor, Elogio de la Poesía. Y
finalmente, lo que es algo emblemático para nosotros, nos gustaría que nos hicieran el honor de abrir este regalo, por favor, doctora Maricana. Doctor Carlos Payán, para usted, por favor. Ustedes siempre formarán parte de la UAM, forman parte de nuestras historias. Muy bien. ¿Cómo sabían las medidas? Las tuyas sí, pero... No, está bien. No la podemos cambiar. No, pues ahí está, ¿no? Bueno, pues fue un verdadero honor compartir la mesa con ustedes. Fue un gusto que nuestros estudiantes se den cuenta de esta licenciatura con tanta tradición y riqueza. E invitamos entonces a un pequeño receso en lo que preparamos la siguiente conferencia magistral a cargo del doctor Luis Montaño Irose. Y pues los que quieran tomarse foto con nuestros fundadores, bienvenidos, acá los esperamos. Muchas gracias.